ni es Carlos. Creo que es Keiko. No, ese vive en La Paz. Sergio, no. Hoy es 30 de octubre, ¿verdad? Sí. Muy bien. En Montreal, así como que luego llevo una... Récord. de lo que voy haciendo en cada lugar. Sí, buscando el espacio. Sí, pues Huitzuco, yo también estudié unos años ahí en Huitzuco, 2 años, año y medio. ¿Qué estudió artes o...? Más bien, antes yo tenía idea de estudiar agronomía, tenía esas ideas de para ir al campo a enseñar algo. Ajá. Pero ya pues después, como ya de por sí pintaba desde pequeño, entonces a los 20 años, pintor. de por sí ya... Es difícil, ¿no? Sí, difícil, pero pues ya como uno estaba acostumbrado desde pequeño a hacerlo, entonces ya era como ya algo que estaba ya establecido en uno, pues. Ajá. Y hasta que y entonces no se borra completamente, como ven, se ven las líneas todavía. Ya cuando haya riesgo de que ya no se vean, le vuelvo a remarcar un poco. Ahora ya no con pintura blanca, sino con pintura clara. Porque no... Sí, porque aquí sí se le oculta casi todo, ¿no? Sí. Aquí. Sí, ahora sí se me ha ocultado casi completamente, pero ya teniendo la idea ya no se me dificulta un poco, pero a veces no sale otra vez. O sea, una sola ceñita me guía a encontrar la forma. Y lo vuelve a sacar ya con otro color. Sí, pues con un color claro. Sí. Él es pintor también. Es solo un ojo, no hay. Sí, pues ahí va saliendo. ¿No se le haría más fácil tener una escalerita? Sí, sería mejor. Sí. Ahorita voy a ver si don Luis tiene una, porque yo vi una por allá. Sácale a la calaca esa que hizo la Carolina, mira qué bonito. Allá como está trabajando también. Sí, sácales allá. Don Luis, ¿no tiene una escalera? Eso es lo que tengo aquí en la entrada. Ah, porque el señor necesita una escalerita. Pero usted la va a necesitar. No, yo normalmente no, pero después para poner falta. Yo la tengo aquí. ¿Cortarlos a la mitad o...? Nada más que me abra la puerta, por favor. Sí, señora Patricia. Señora Patricia. ¿No? ¿Sí? ¿A tu tía? Sí. Necesita una escalera. ¿Sí? Eso es parte de... Pues que no tengo otra. No. Para pintar esto acá arriba. Sí. Pues
se pone aquí en el medio. Sí, ¿verdad? Está bien, gracias. Saca la base, ahí está. Ajá. Puede poner así de costado. Sí, muy bien, luego lo pongo así. Ok. Yo termino así, pues tengo que ir a pintar el muro. Sí, muy bien. Oigan, necesitamos Durex. Por ahí hay. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llaman? Por ahí estaba el Durex. Idea es ponerlo aquí. No, pero no es muy... Podría no ponerlo así. En el vídeo. No, pero la de ese Y aquí después hacer. Se va a irse pintando. Él se pintando eso. Eso se debe. Esto lo van a abrir. Esto lo van a abrir. Sí, sí, eso lo han abierto. No sé si esto puede ser. ¿Ya viste? ¿Ya viste cómo Esas otras nuestras. Falta mucho. que está cada formador? Es más pequeño. Aquí. Mira. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Nicolás? Sacarlos otra vez. Oye, ¿no cojo Durex? Ahorita lo bajas Para pegar muy igual si tú las haces así, yo las hago. ¿Verdad? No, esa sí la puedes cancelar. Sí, pues por eso. No, ahí no. Esa no. Los cuatro no pueden ahí. Sí. Pero todavía no llegué. Está bonito, ¿no? Pero mire, esta ya también se rompió, pero también la tenemos. Es un turismo rompe todo. una vela. Sí, no tenemos. Este es el revolucionario. Es la sanana. No, Esa. Pero
Ya no me despierto, como que me estiro y tiene, mira, mami, tiene el sombrero. Tomar plátanos. Bueno, cuando eso estíralo, ¿verdad? Y eso de puntita con los flex. Sí, así es. En el piso, justo de un amigo, y así, la pierna me la estiró y me puso el pie flex, se me quitó eso. Entonces ya lo hago y sí, sí, Oye, ¿dónde habrá quedado un librito que no traía? Veía lo espectacular de la calle de los techos. Todo lo vemos poco. Pero como no tengo a mis cositas como dice mi papá, a lo mejor Nosotros vamos a hacer la base y luego le ponemos las florecitas o lo que sea. Y entonces nomás los pegamos ahí. pero así de este tamaño. Bueno, de No, de diferentes tamaños. Para que queden así. Diferentes tipos. Eso, por ejemplo, necesito unos listoncitos. Tú le pones aquí y ya lo puedes hacer. Ah, ok. yo creo que el punto número uno no se puede dedicar a gusto, si no pueden hacer una oscilación de esta máquina, ¿me entiendes? Para tener los moldes del corazón. Y les gusta que yo tengo la conocimiento. No, con los cortadores salen preciosos. No, pues con pero eso, como si fuera. Pues ya con eso. Siento que algo mismo lo podemos Pero que tengan fuertecito, pues que tengan. lo podemos pegar en un cartón. Lo podemos pegar en un cartón. Porque tiene Porque entonces, si estos nos piden en algo fuerte, entonces ya tenemos la base. Nomás le ponemos encima el papel otro. ¿Entiendes?
quieres la copia a colores o la la copia no es imposible la copia, no, porque nosotros lo vamos a poner. Sí, porque la copia no saldría con esto. Si tengo una amiga que tiene una copia con colores, porque es un hijo de toda la y lo hace a una visita en el papel. Podría ser ampliarlo y copiar. Y luego hacer el patrón y qué quieres. En colores o en blanco y negro. En blanco y negro, sí, en color, porque con esto lo vamos a dar capa. ¿Entiendes? Sí. Necesitaríamos esto ampliarlo. Mira, tú te llevas esto para darle la tamaño. No, nosotros lo arreglamos de diferentes tamaños, pero aquí están de diferentes tamaños. Este nos va a salir más grandecito, este menos, ¿me entiendes? Este se lo podemos poner, cortarlo para hacer uno de estos. ¿Me entiendes? ¿No? ¿Dónde concordia? No, pero es un gomillita. Déjame hablar de diablo que si está en su negocio, y si está en su negocio, me tiene que ver. Y lo veo yo. Lo tenemos ahí. Ah, no, pero y eso es bueno. Mira qué bonita. La próxima vez que nos vamos ya está la foto. Oye, se ve preciosa. Mira. Me encantó. Mira cómo se ve. Ponle el sombrero. Sí. Ay, con el sombrero. Ay, se ve padre, mira. Y su fusil. Mira, se la acaba de pegar y le puso las flores para que no se vea el pegamento. Ay, está preciosa. Preciosa. Excelente. Si no, graba aquí a Nicolás pintando. Oye, pásale, verás, pásale tu bolsa bonita. Ahí, pásale mi bolsa. Verás, de los hierros. ¿Sí? Cuando compramos nosotros, mira. Ya sabes dónde, ¿no? Entran en la el Epú Monguayal, se llama el lugar, ¿no? Entonces bajan allá al primer piso donde está la campo. Este es el nombre. Y aparece y ahí le ven, van a las cosas. A ver si se les da. Ven, que nos ven los ojos, ya se donde hemos aprendido enseguida donde estuvieron ustedes allá enseguida de la comunidad Ay, ves, ay, ahorita sabes. Es el frente de aquí que Oui, mais celle-là, par exemple, vous la mettez comme il est en longueur, il y a moins d'espace. o sea, si
Sí, ahora. Ellos le van a dar unos ahí verían muy bien lo que no me contestó y no está en el negocio. Ça, tu vois, ça aussi, c'est déjà un esprit. Ça, c'est un esprit déjà un peu comme ça. Et ça va dans les murs. Là-bas, ouais. Et ça, tu prends ça, tu prends les murs. Oui, mais ça un peu comme ça, mais les partenaires. Oui, no, no, pero el mismo de la presentación de En bois, oui. Pascal, Oui, en bois. postres, y ahí fue. En Villagigedo, en el centro. Va a demander la maestra. A ver, maestro. El francés tiene una idea. A ver, ¿sí? ¿Una idea? Explica. Mira, dice que para conservar el espíritu de la instalación del altar, ¿qué te parece si ponemos un hilo como si fuera un tendedero? ¿Sí? Y entonces colgar las obras con unas pinzas como de ropa, de madera, y con una flor en cada pinza. Sí, o uno, dos, para no... Ajá. Está padrísimo, ¿no? Qué bruto. Pero luego, ¿qué vamos a hacer con eso? Por eso son como 800. Vamos a ver. Mira. Zapatillas de broma, Vamos a pensar quizá. Ah, ya tienes esto, Ah, es cierto. No, pero podemos hacer algo. Sí, A ver. podemos Esto poner... es una red. A ver, vamos a... A ver. Una red que se tejió. No es muy largo, ¿ah? Estaba pensando que iba a ser más largo para... No, pero un hilo por el estilo. Pero solamente es así, algo como esto. Sí, algo como esto, que es fuerte. Sí. Algo como esto, se pone un no sé, una idea. Tipo un mecate así padrísimo. Y entonces... Sí, Sí, hace como se- también, mas se ponen... Clavos. Sí, se ponen los clavos y así no es todo... Claro, para que no Sí, se... uniforme y así después se ponen las moletas, Las pinzas. las pinzas y dos, Y- tres flores rojos o verdes así, que están también, no sé, pues ¿Qué te parece? Puede ser. se puede probar y después si no funciona, no sé. Sí, claro, hay que probar. Claro. Ok, entonces podríamos ir a Dolarama a buscar eso. En Dolarama seguro que hay. Tener esto verde. ¿Verde? Ah, ¿tú has pintado esto? No. 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 No, porque la idea de pintar con esto es interesante, me gusta. ¿Ah, ¿no? sí? Sí, no. ¿Por qué tanto? Si es algo tan... Sí, bueno, tú estás como- pintando los muertos con esa cosa de Ah, claro. No, claro, que no... No, es que esto se consiguió en... Es de gusto En el perfecto. dólar. Es de un gusto perfecto esto. Sí. ¿Sabes qué? Necesito forrar esta cama. Yo había traído una cajita más chiquita. Todavía está fresco. Está fresco. Pues hay que esperar un poquito a que... Joven, una cajita de ¿no?
para volver a guardar que la quiero borrar para qué bueno que volviste. Mira, la quiero guardar. No, y todavía le falta un poquito. Pero ahí vamos, ahí vamos. Sí, quédate. Mira, Bebé, ¿me vas a ayudar? ¿Vas a aprender? Sí. ¿Ok? Lo voy a querer poner en su casa otra vez. Oye, Aluska, te pido un favor. ¿Me conseguirías un Durex para esto? ¿Sí? Ok. Oye, vamos a hacer una cosa. Mira, Ah, ya terminó con esto. mira, Marvi, ya te cambiaste. Marvi, mira, ya te puse en la historia. Oye, mira, vamos a tenemos que buscarles alguna cosa también como para porque son unas niñas. Mira, vamos. Tráete una bolsita para echar basura. Vayamos haciendo todo lo que nos sirve. Bueno, estamos en el Centro Cultural Espacio México, de aquí de Montreal, participando en esta exposición de Día de los Muertos en este año 2008. Bueno, estamos realizando